Esta serie, ¿se os ha hecho larga? No, ¿verdad? No. La serie de predicaciones basadas en los Yo soy de Jesús, todas centradas en el Evangelio de Juan. Y a través de esas predicaciones hemos ido descubriendo, o habéis, yo solo he escuchado alguna de las grabaciones, pero se han estado desgranando todas estas porciones donde Jesús mostraba quién era Él. A través de estas declaraciones nos hemos adentrado en quién es Jesús, la misión que tiene y su propósito de salvación para el ser humano. Todo el Evangelio sirve al propósito de presentar a Jesús como Cristo, el Hijo de Dios, en quien tenemos vida. Y ese es el tema de esta mañana, de esta tarde. Porque Jesús vino para que la gente pueda tener vida y pueda tenerla en abundancia. Murió para que la gente pudiera tener vida eterna, dio su carne por la vida del mundo. Solo aquellos, eso lo veremos luego, aunque es un poco raro, solo aquellos que comen su carne y beben su sangre tienen vida en Él. Cuando Él da vida, la gente no perecerá jamás, y dijo que tenía poder para dar la vida y para volverla a tomar. Y eso es exactamente lo que hizo consigo mismo. A través de esta serie de versículos que vamos a ver durante esta tarde del Evangelio de Juan, vamos a ver cómo el autor, cómo el evangelista prepara el camino para el pensamiento que vamos a ver. Bueno, si leemos todo el Evangelio de seguidas, vamos a ver cómo ese pensamiento se va desgranando poco a poco durante todo el Evangelio, en el que vemos cómo Jesús es quien trae la vida y que lleva la luz. Vamos a ver, me gustan los tres puntos, como me enseñó Eduardo. Vamos a ver primero cómo Jesús es fuente de vida, Jesús y la vida eterna, y Jesús vida abundante. Es verdad que me he dado cuenta de que en estos textos hay mucha más profundidad que una simple predicación devocional Pero bueno, la verdad es que vamos a ir poco a poco para poder desgranarlo bien. Primer texto, Jesús, fuente de vida. Vamos a ir a Juan 1. Fijaos si soy despistada, que yo no le estaba diciendo a Mónica que hoy me he acordado que yo escribí todo un artículo para un libro sobre estos textos. No me acordaba hasta hoy. Dice así del versículo 1 al versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En estos versículos vemos la relación del Logos, del Verbo, Jesús, con la creación misma. Esta partícula verbal que se utiliza, fueron hechas, esto lo voy a leer porque si no me lío, fueron hechas no quiere decir tanto fueron creadas, sino más concretamente comenzaron a existir. En el momento en el que Dios dijo hágase la luz fue hecha. En el momento en el que Dios verbalizó, haciéndole esa humanización al Señor, hágase la luz de repente comenzó a existir. Juan está diciendo que todo le debe existencia al Verbo. No dice que todo fue hecho por Él, sino por medio de Él. Así que vemos cómo es el Padre quien crea todo lo que existe, pero lo hizo por medio del Verbo. Es como un trabajo en conjunto. También podríamos decir, ninguna cosa fue creada sin Él. Gracias a Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí estamos hablando de toda la creación. Todas y cada una de las cosas que se crearon en este universo en el que vivimos, desde ese momento hasta ahora, no hubieran empezado a existir si no hubiera sido a través de Jesús, a través del Verbo. Que el Verbo es la fuente de vida es una idea típica de Juan, porque es además el escritor que más veces usa ese concepto en su libro. El concepto vida como tal, que tiene que ver con Jesús, se utiliza 36 veces y normalmente suele referirse a la vida eterna, ¿vale? Lo que pasa que en este momento, en este inicio de su evangelio, está enlazando a Jesús, que es el Verbo, que es el Hijo de Dios, con la creación. En el principio fue creado todo por Él.
La vida, por lo tanto, no existe por sí misma. Y la única razón por la que hay cosas en la tierra, existen la creación, es por la misma vida del Logos. Aunque la vida de Juan nos habla en primera instancia, la vida en Juan nos habla en primera instancia de la vida física, de la vida creada, a su vez esto nos lleva a pensar, obviamente, porque además es el tema que más desarrolla, en la vida espiritual, ¿vale? Por lo que él dice, habla de ella como la vida. No es vida cualquiera, es la vida, ¿sabes? Con el artículo, la vida. Y vamos ahora entonces al capítulo 3, el versículo que ha leído nuestra hermana Mónica. Vamos a leer del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El propósito, como todos sabemos, de la muerte de Jesús es dar vida a aquel que cree en él. Todo aquel que cree tiene una vida eterna. Y esto es muy bonito porque la vida eterna solo puede ser concebida, solo puede existir si estamos unidos a Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús dice que yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Él no existe esa vida eterna. Es una vida que, según dice Colosenses 3:3, está escondida con Cristo en Dios. He estado buscando esta palabra escondida en todas las versiones y en todas las versiones la traduce igual. Y en las versiones que he leído en inglés también. Está escondida, o sea, solo puede ser conocida a través de creer en el Señor. Y esta es la primera vez que aparece en el libro de Juan el concepto de la vida eterna, ¿vale? En este capítulo primero que hemos leído decíamos que la vida estaba en el Logos, en el Verbo, y aquí ya podemos encontrar la misma idea con un añadido, que es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, que es parte digamos, del proceso de salvación en el cual el creyente tiene vida. Es una vida primera creada, una vida física, que a través de ese sacrificio tiene también la vida espiritual. Voy a hacer un inciso, voy a apuntar una cosita del versículo 16, no sé si es el mejor momento de la historia del ser humano para decirlo, pero cuando dice que Dios amó al mundo, fijaos, siempre tenemos que entender el lector inicial del texto. Y para el pueblo judío, fijaos que ellos entendían que Dios amaba a Israel. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido por Dios. Y sobre todo en el Antiguo Testamento parecía que había como una rivalidad entre el pueblo escogido y los otros pueblos, que eran los que no creían en ese Dios verdadero, ¿no? Pero aquí hablamos de un amor que no se limita a un grupo, a una nación concreta o a una élite espiritual. Ayer hablábamos de esto en la reunión de mujeres, porque decir que amamos con el amor de Dios va mucho más allá de cualquier amor humano que nosotros podemos ofrecer, porque Dios ofreció o Dios sacrificó a su Hijo por amor. Y es este amor el que ha dado ¿a quién? A todos, hasta los que no aceptan ese amor. No sé si me explico. Ama a la gente simplemente porque es el Dios que es. Dios amó y por eso dio. ¿Y dio qué? Lo que más amaba. Esto es muy bonito. Perdón. La muerte del Hijo tiene un carácter revelador. Nos muestra el amor del Padre. Los que creen en Él no serán condenados. Los creyentes se salvan de esa condenación. ¿Por qué? Porque han aceptado, han creído que a través de ese sacrificio obtienen la vida eterna. Y en ese proceso entienden que si no aceptan ese castigo que no han recibido porque Jesús ha pagado en su lugar, no pueden volver a tener relación con Dios. Juan opone de forma clara las dos posibles alternativas: condenación o vida.
Son las dos únicas opciones. Tú eliges. La palabra que se traduce por eterna significa, básicamente, esto es gracioso, perteneciente a una era. La palabra en griego, ¿vale? Los judíos dividían el tiempo en la era presente y la era por venir, pero el adjetivo que se usaba para referirse a esta vida, a esta vida que dice el texto, era la vida por venir, no la vida presente. Esa vida eterna era en un futuro. Por tanto, la vida eterna significa la vida de la era por venir. Es un concepto que a veces es difícil de entender porque es un concepto que tiene que ver con las cosas futuras, pero tiene que ver con una vida que no tiene final. Por eso pasó a ser algo como infinito, imperecedero. La vida eterna nunca se acaba. Y lo bonito de la vida eterna no es tanto en la duración, o sea, no es tanto en el tiempo, sino en la calidad. Un tal Westcott dijo, no se trata de un estado que durará un tiempo ilimitado, porque sí, sino de un estado en el cual ya no existirá el concepto de tiempo. Y esa vida eterna es una vida que tendremos en Cristo, que libera a la persona de la esfera y de las limitaciones del tiempo y el espacio en el que vivimos, terrenales. Es un regalo de Dios y no un logro humano. No hay nada que podamos hacer para obtener esa vida eterna. Bueno, sí que hay, creer en que el Señor es quien nos la concede, ¿no? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que lo juzgase. Es curioso porque Jesús vino a traer salvación, pero la salvación de los que creen lleva implícito ¿el qué? El juicio de aquellos que no creen. Pero es mucho más sencillo, porque no puedes obtener una cosa, un regalo, que no crees que existe. Es así de sencillo. Por lo tanto, la condenación que tienen las personas que rechazan ese regalo es que no creen que ese regalo sea posible. Es una realidad muy seria y Juan quiere que la entendamos bien. El resultado del juicio dependerá de la relación que cada uno haya decidido tener con Dios. Más adelante, en Juan capítulo 4, ¿sabéis? Cuando está hablando con la samaritana, y entonces está con la samaritana y no es mi texto, pero tiene que ver también con la vida, y entonces le dice que él le puede dar ¿el qué? Le puede dar otra agua diferente de la que ella está necesitando para beber, y es un agua viva. Fijaos, un agua viva. Per se el agua está viva porque tiene microorganismos, etcétera, etcétera. Pero no tiene que ver con la vida física. Ahí ya lo lleva al terreno espiritual, porque ese agua, cuando la bebemos, no tendremos nunca sed. Se podría decir que estaremos satisfechos para siempre. Me gusta esta expresión, ¿no? Tengo mucha sed, bebo agua y ya a partir de ese momento ya no tengo nunca más sed. Lo mismo sucede con el siguiente texto que toca ver ahora, que está en Juan 10, versículo 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Perdón. Este texto hay que verlo en su contexto, porque ¿a qué santo dice Esther algo del ladrón? Siempre pensamos, ¿lo dice por mí? No. Lo digo porque el texto es importante siempre conocerlo en su contexto. Y Jesús está hablando del buen pastor, ¿vale? Y dentro del buen pastor que cuida de las ovejas, las cuida y las protege. No es como el que viene a quitar, sino viene a dar, ¿vale? Ese es el contexto. La vida que Jesús da no es una vida estática ni apagada. Es mucho más que un estado. Yo antes estaba soltera, ahora estoy casada. Yo antes no tenía vida eterna y ahora tengo vida eterna. ¿Vale? Hashtag vida eterna. No se refiere solamente a eso. Se trata de una vida abundante. Y el espíritu que tenemos cada uno de los que hemos creído en él también da cuenta de eso. Y es curioso, no suelo hacerlo, pero me he ido al griego, al diccionario del griego. La palabra abundante en griego es perisos. Significa lo siguiente, mirad qué bonito.
Extraordinario, magnífico, superior, distinguido, notable, excelente, extraño, prodigioso, singular, importante, desmesurado, excesivo. Esa es la vida que el Señor nos da. Pero Jesús promete una vida diferente. Es verdad que es una vida que no podíamos imaginar. Hay un texto que es muy bonito en 1 Corintios que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son ¿qué? Las que Dios ha preparado para los que le aman. Es muy bonito. Y el apóstol Pablo también dice que Dios es capaz de hacer las cosas que mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora bien, esto lo hace con su poder, un poder que está obrando cuando nosotros hemos creído en Él. Y vamos a hacer un inciso. No empecemos a soñar con casas lujosas, con la vuelta al mundo en 80 días, ni coches caros, ni más dinero del que podemos gastar, porque no tiene nada que ver con eso la vida abundante. La Biblia nos dice que la riqueza, el prestigio, la posición y el poder no son nada importantes, no son prioridades, ni para nosotros deberían de serlo, pero por supuesto no lo son para Dios. Fijaos, ¿os imagináis si esto fuera cierto, Jesús hubiera nacido en un pesebre, por ejemplo? ¿No? Jesús es todo lo contrario, ¿verdad? Es humilde, es manso de corazón. Él mismo dijo sobre él que no tenía donde recostar la cabeza, ¿no? Y la vida abundante, esta vida eterna, que comienza en el momento en el que nosotros aceptamos al Señor, dice la misma palabra que significa o es lo siguiente, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es abundancia espiritual, no material. Yo eso, por ejemplo, lo he vivido en muchas ocasiones de mi vida, porque hemos pasado necesidad económica, hemos tenido dificultades, hemos pasado por momentos difíciles, con enfermedades, etcétera, y yo me he sentido llena. ¿Por qué? Porque el Señor era suficiente. Y eso a veces no es... La teoría es muy bonita, pero en los momentos de dificultad, cuando no tienes que llevarle que darle de comer a un hijo tuyo, tienes que tener fe, ¿no? Pero el Señor siempre, siempre cuida de nosotros. Finalmente, la vida de un cristiano no gira alrededor nuestro, ni gira alrededor de lo que podamos tener, sino, dice la palabra, que es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese va a ser nuestro ¿cómo se dice? Goal, nuestra meta, ¿no? Nos enseña que la vida abundante es un proceso continuo de aprendizaje, un proceso continuo de crecer espiritualmente. Nosotros tenemos como creyentes que poco a poco conocer más al Señor, dejar que el Señor nos cambie, dejar que el Señor nos llene, de forma que cada vez vayamos desterrando esas cosas que no le agradan y cada vez nos vayamos pareciendo más al Señor. Ayer en el estudio bíblico que teníamos en la iglesia, justamente estábamos con este texto que se encuentra en Efesios, y a mí me encanta, porque esto es a lo que creo que nosotros deberíamos aspirar, y se encuentra en el 4, en Efesios 4, y dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, muy guapo, muy delgado, muy listo, muy inteligente, no, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como dirían los menorquines, de unido. O sea, tiene tela, lo vuelvo a leer. ¿Qué es lo que aspiramos?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que parecernos cada día más a nuestro Señor. Ya no lucharemos con el pecado y la duda, y esto será realmente una vida abundante, finalmente realizada. Así que, mis queridos hermanos, habéis conocido, hay que hablar con propiedad, a través de estas semanas a Jesús, que se ha revelado al mundo como Hijo de Dios y que actúa siempre en obediencia al Padre. Esto es muy importante porque no hace lo que quiere, sino que siempre se somete al Padre. En otros evangelios no sucede así, pero aquí hay un diálogo, esto es muy bonito de Juan, porque hay un diálogo con los interlocutores y él mismo es el que se revela mediante su palabra, mediante sus acciones y deja que ellos mismos lleguen a las conclusiones. Y al final vamos a hacer un paralelismo, salvando las distancias, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando yo predico y predico y predico y predico y ya, la gente me puede rebatir porque es conocimiento. Pero cuando yo vivo y vivo y vivo, entonces no me pueden rebatir, porque en cómo yo vivo la vida es como se ve reflejado lo que yo creo. Todo el Evangelio sirve al propósito de presentar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, en quien tenemos vida. Y quiero terminar con un texto que obviamente, como no podría ser de otra manera, se encuentra también en Juan, y en está hablando Jesús en la sinagoga de forma figurada. Genial, he apuntado los versículos, pero no el capítulo, no pasa nada. Lo tengo aquí escrito, menos mal, si no hubiera quedado un poquito mal. Jesús está hablando en la sinagoga sobre su cuerpo y su sangre, ¿vale? Él está diciendo, estos textos no los he leído, la verdad, en Dios habla hoy, o traducción lenguaje actual, porque en la Reina Valera son un poco complicados. Cuando dice que literalmente que tiene que comer su carne, beber su sangre, porque si no comen su carne y no beben su sangre, en la cual hay vida, pues no tendrán la vida eterna, ¿no? Bueno, pues a partir del versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fijaos, no me voy a detener en esto, pero no dice que son espíritu y vida. Son espíritu y son vida, porque dan vida y dan vida además espiritual. Continúa diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Conocemos solo a los 12, pero él tenía mucha gente que le seguía. Y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, esto es muy bonito y hay una canción del musical ¿te acuerdas? Del musical de Jesús, que la tenéis que escuchar. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir sino contigo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, o sea, hemos creído de primera mano porque lo hemos visto, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No os conozco al 100% a todos, creo que todos somos creyentes, pero bueno. ¿Y tú? ¿Has conocido a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Crees que sus palabras son verdaderas? ¿Crees que son vida y son verdad? ¿O en momentos difíciles tambaleas? ¿Crees que son duras e incluso piensas que es muy difícil continuar en el camino? El Señor nos da libertad. Nosotros podemos volvernos atrás o podemos decirle, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.